Colombia, Dios mío, qué dolor y preocupación. Suicidaron al coronel Oscar Dávila, subjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, que le había dicho al abogado Miguel Ángel del Río que de la fiscalía lo habían amenazado, casualmente porque él estaba relacionado y tenía información confidencial e importante del caso de las interceptaciones de la ex niñera de Laura Sarabia. Imagínese esta mierda. ¿A quién le beneficia hoy realmente que la novela entre Laura Sarabia y Armando Benedetti se quede así, tal y como nos la han contado los medios tradicionales? ¿A quiénes le beneficiaba que no se metiera personajes como el coronel fallecido Oscar Dávila para dar detalles aclaratorios? Para, por ejemplo, contarnos por qué la fiscalía sabía de las interceptaciones ilegales desde febrero y hasta hoy no había dicho nada. Es increíble que antes de aparecer muerto en su carro en Teusaquillo, Bogotá, en la mitad de la calle en circunstancias rarísimas y precisamente cerca al búnker de la fiscalía, el coronel Oscar Dávila ya le había dicho a otra persona que de la fiscalía estaba recibiendo amenazas. Colombia, por favor, apersonate de este caso, porque ahora hay diversos personajes en Twitter, seguidores de senadores como Paloma Valencia, que están promoviendo un hashtag que dice numeral Petro asesino, dando noticias falsas y diciendo que al coronel lo encontraron muerto en un sótano de la casa de Nariño, sabiendo que, como ya dije, fue en la intemperie de una calle de Bogotá, y todo apunta a que había presiones por parte de la fiscalía en contra suya. Tenemos que repetirlo cuantas veces sea necesario. Si ya sabemos que la fiscalía conocía desde febrero de 2023 que las líneas de la ex niñera de Laura Sarabia estaban ilegalmente interceptadas, ¿por qué guardaron silencio hasta este momento? Si Barbosa hubiera investigado a sus propios fiscales por las interceptaciones ilegales que ya conocía desde hace meses y que se estaban realizando bajo la aprobación de su institución, probablemente la vida del coronel Dávila se hubiera salvado. Tengan esto en su mente. El coronel Oscar Dávila, fallecido en circunstancias extrañísimas, tenía información crucial que podía cambiar la historia, como nos la han contado los medios tradicionales, sobre el caso que le costó el cargo a Sarabia y a Benedetti. Este tema es trágico, obviamente, por la muerte que lleva consigo, pero es mucho más grave de lo que creemos y la verdad me asusta, sobre todo por cómo enmaraña muchísimo más el caso de las interceptaciones de la ex niñera. Este país tiene que estar conmocionado por esta muerte, pero hay que compartir esta información y que se investigue a fondo lo que está pasando. Aquí hay manos oscuras muy poderosas que están haciendo todo lo posible para que no descubran que ellas están maniobrando todo este escenario con fines más oscuros aún, y no sabemos hasta dónde puede llegar, refiriéndonos incluso a las intenciones que hay de tumbar al gobierno de Gustavo Petro. Lastimosamente, la historia reciente de nuestro país no nos da mucha esperanza, porque los antecedentes que tiene la fiscalía ya nos habla de casos cruentos, de personas que, pudiendo haber sido testigos cruciales en casos que salpicaban a los fiscales generales, fueron suicidados. El sistema judicial sigue, los posibles asesinos siguen y el país como si nada. No saben exactamente de qué caso en específico reciente les estoy hablando. Acuérdense del exfiscal general apodado Don Cianuro. Hablo de Néstor Humberto Martínez, que fue salpicado por el caso de corrupción Odebrecht junto al hombre más rico de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo que ocurrió fue que cuando el ingeniero civil Jorge Enrique Pizano empezó a sonar en la opinión pública y se empezaron a escuchar de verdad sus testimonios, falleció en extrañas circunstancias. Él, que era un testigo clave en ese escándalo de Odebrecht, y posteriormente falleció su hijo a causa del envenenamiento por cianuro. Cuando inspeccionaron su casa, en efecto se dieron cuenta que allá había un tarro que contenía ese tóxico. El fiscal general Néstor Humberto Martínez, cuando se dedicó a investigar al fiscal general Néstor Humberto Martínez, lo encontró inocente. ¿Será que va a pasar lo mismo con el fiscal general Barbosa, sus fiscales subalternos y el papel que cada uno de ellos jugó en el caso de las interceptaciones ilegales de la ex niñera de Laura Sarabia? Dios mío, yo no puedo creer que en este país sigan asesinando gente justo ahí en su capital, cuando ésta dispone de información sobre escándalos políticos. Con todo esto, de verdad que yo no sé ni qué pensar y me deja un desasosiego de país. Es como si la historia una vez más se estuviera repitiendo, como cuando ocurrió el caso de Odebrecht y estaba al mando de la fiscalía Néstor Humberto Martínez. La desconfianza con el ente acusador hoy aumenta cuando vemos los intereses políticos evidentes de Francisco Barbosa, que parecen posicionarlo en una campaña del Centro Democrático de Oposición antes que en un ente judicial. ¿Qué creen ustedes en realidad que pasó con el coronel Oscar Dávila? ¿A quién le beneficiaba que este señor guardara silencio? ¿A quién le perjudicaba que este señor hablara? ¿Cómo ves que se está moviendo en este momento el funcionamiento de un ente tan importante como la Fiscalía General, pues? Y todavía se siguen preguntando si necesitamos instancias internacionales para que vengan a hacer veeduría sobre su trabajo. Dejen aquí los comentarios y armen el debate, compartan esta información. Esto tiene que estarlo conversando el país hoy mismo. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación.
Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.